El tema que vamos a conversar hoy día es proctitis. Vamos a ver las consideraciones en los pacientes VIH y no VIH, pero quise poner hombres que tienen sexo con hombres porque es básicamente el factor de riesgo más importante que vamos a mencionar. Tal como comentaba la doctora Uneus, estamos en un problema no solo nacional, sino que mundial, con un aumento de enfermedades de transmisión sexual muy importante. Se han generado muchas alertas por grandes aumentos en el número de ETS. Esta es la alerta que genera el CDC, donde dice, mira, casi 2 millones de casos de clamidia, gonorreas en aumento, sífilis en aumento, y el mensaje que se quiere dar siempre que dice, mira, cualquier persona puede tener una enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto todos debemos estar alerta y pendientes de estos diagnósticos. Nosotros hoy día puntualmente vamos a hablar de algo que todos conocemos bastante bien, que es la proctitis, ¿no es cierto? Donde los síntomas que vemos siempre va a ser dolor, secreción purulenta, urgencia defecatoria y puede tener sangramiento. Muchas veces esto se acompaña de compromiso un poco más extenso y puede subir al sigmoides y al resto del colon, pero vamos a verlo especialmente desde el punto de la proctitis, que es la zona que más nos interesa como ETS. ¿Cuáles son los principales factores predisponentes? Hombres teniendo sexo con hombres. Eso es el factor de riesgo más importante. Los pacientes de raza negra tienen un poco más prevalencia, después vienen los latinos y después el resto. El sexo receptivo anal es la conducta de más riesgo. El tener parejas múltiples, parejas desconocidas y sin uso de preservativo. El uso de drogas, y quise destacarlo porque es algo que no siempre se acuerda en el anamnesis, y el uso de poppers, metanfetamina, cocaína y excesos de alcohol produce una desinhibición y un aumento de el deseo sexual que facilita múltiples relaciones, muchas veces con múltiples parejas, y tiene una asociación súper clara con la incidencia de VIH y de otras ETS. Tal como mencionaba también la doctora Uneus, el tener otras ETS favorece. Y una cosa que estamos viendo este último tiempo es que los pacientes que están usando PrEP por esta falsa sensación de tranquilidad también están aumentando su tasa de ETS. ¿Cuáles son los agentes causales más importantes en proctitis? Tenemos Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis como lejos, los dos agentes más relevantes. En Chlamydia trachomatis tenemos que incluir los serovaros serotipos que provocan el linfogranuloma venéreo, porque es como un subtipo de clamidia distinta y de presentación muy diferente. El virus herpes 1 y herpes 2, el treponema pallidum, y lo que a veces consideramos menos, el Mycoplasma genitalium, que es uno de los agentes que está tomando cada día más preponderancia, y es una de las cosas con las que vamos a tener que poner más atención. ¿Hay diferencia entre los pacientes VIH positivo y VIH negativo? El trabajo que mejor muestra esto es un trabajo que está publicado en 2013 en Australia, y donde ustedes, si comparan los pacientes VIH positivo con los pacientes VIH negativo, pueden ver que tanto en síntomas como en diagnósticos etiológicos todo es superior en pacientes VIH positivo, pero lo más relevante es en virus herpes 1 y herpes 2, en linfogranuloma venéreo y en pacientes que tienen proctitis con polimicrobiana por más de 2 agentes. Entonces, vamos a tener siempre en un paciente VIH que parte con estos síntomas, vamos a estar más alertas. Sigue siendo en toda la población adulta VIH positivo hacer como conducta.
En los pacientes sintomáticos a veces uno no siempre tiene disponibilidad del PCR, disponibilidad de todos los exámenes y depende del lugar donde uno esté trabajando. A veces hay una cosa disponible muy simple que es solo tomar un gram de la muestra de la secreción, donde si nosotros encontramos polimorfonucleares abundantes y diplococos gram negativos intracelular, ya con eso nos va a permitir tener un acercamiento diagnóstico muy claro a una gonorrea. Y por lo menos vamos a poder dividir entre un cuadro gonorreico y uno no gonorreico, un poco asimilando lo que hacemos con la uretritis. Vamos a tomar un cultivo rectal, que va a ser un cultivo corriente, donde vale la pena destacar que la muestra es rectal para que el laboratorio haga Taller-Marten si es que no tienen métodos más modernos de detección. Y la PCR, que claramente es la que tiene mayor sensibilidad, pero no se olviden que la PCR tiene un problema importante y es que no nos da el antibiograma y eso hace que nosotros efectivamente detectamos la bacteria, pero podemos tener resistencia que no nos vamos a enterar. En los pacientes VIH uno va a tender a ser más rápidamente agresivo con anoscopía y rectosigmoidoscopía. Hablemos un poquito de Neisseria gonorrea. Tal como estábamos viendo, el número de aumento de casos en el mundo es muy importante. De hecho, si se fijan, la escala de mujeres y heterosexuales está en valores de cientos y la escala de hombres que tienen sexos con hombres está en escala de miles. En Chile pasa exactamente lo mismo. Cada año ha venido subiendo los casos de gonorrea y este es el grupo etario donde más se concentran, entre los 20 y los 30 años. ¿Cuál es el mayor problema que hemos tenido con gonorrea, además de este aumento de la incidencia? Es que, si ustedes se acuerdan, antes del 2007 les dábamos un comprimido de ciprofloxacino 500 miligramos y la gonorrea estaba tratada. Desde el 2017 empieza a aparecer emergencia de resistencia a quinolona y eso hace que el estándar del tratamiento se cambie a una cefalosporina. El 2010 la terapia combinada se decide porque la asociación de cefalosporina con acitromicina permite dar una terapia doble contra esta Neisseria y asegurar su mejor erradicación. Es verdad que se trataba en paralelo la clamidia, que también es algo deseable cuando uno hace un diagnóstico de gonorrea, pero la meta inicial fue darle 2 antibióticos a estos casos. El 2013 aparece la duda de si de verdad va a ser necesario asociar estos 2 antibióticos o no, porque empieza a aparecer mucho efecto en la flora microbiana y resistencia, como vamos a ver, y entra la duda. Y ya el 2019 es una muy mala noticia, porque ya empezamos con muy inicial, en un porcentaje muy bajo, pero con resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Por lo tanto, nuestro problema terapéutico con gonorrea se va a acentuar. Si ustedes se fijan en Chile, la realidad es igual que en el mundo. La penicilina, por supuesto, ya no existe, menos del 20% de sensibilidad. Como ustedes se fijan, las quinolonas en un descenso grosero desde el año 2010 en adelante. Y en cefalosporinas en Chile todavía todas sensibles y en acitromicina ya un porcentaje resistente. Eso hace que el tratamiento de elección hoy día es una dosis única, que ya no son los 250 miligramos, sino que se subió el punto de corte porque la concentración inhibitoria mínima subió. Por lo tanto, hoy día la dosis de elección son 500 miligramos intramusculares de ceftriaxona. Eh, si uno quiere usarlo en dosis oral, la alternativa es usar cefixime, 800 miligramos en una dosis única. Y los pacientes que sean alérgicos, se puede usar una combinación de gentamicina con acitromicina. Ahora, los pacientes muchas veces no responden a esta terapia y cuando no responden, habitualmente yo lo que pienso es en coinfección. Y la coinfección va a ser con herpes, con micoplasmas genitales, con sífilis, con Neisseria meningitidis, que están empezando a detectarse casos, o con citomegalovirus, que es muy infrecuente.
vamos a tratar de darle énfasis al Mycoplasma genitalis, que nunca ha sido muy tomado en consideración y se está haciendo cada vez más importante. La contribución que está teniendo el Mycoplasma genital en proctitis de hombres que tienen sexo con hombres viene cada vez en aumento. Si ustedes se fijan, en pacientes sintomáticos está llegando a porcentajes del 12%, que lo hace bastante similar a la tasa de prevalencia de clamidia. Marca bastante una diferencia si el paciente es VIH positivo o VIH negativo, porque tenemos un 21% versus un 8%. Y por lo tanto, el riesgo relativo en un VIH es 3 veces más que en el otro. Y si uno ve además la carga rectal del micoplasma en los pacientes sintomáticos, vemos que es de 60.000 copias versus de 10.000 copias en los pacientes VIH negativos. Esto hace, al tener más copias, los hace más sintomáticos, lo hace más prevalente, pero además muchísimo más transmisible. De hecho, este trabajo concluye que sería muy importante incluir al micoplasma en estos testeos preventivos que se están promoviendo en todo el mundo. ¿Y qué otro problema tiene? La prevalencia. Este es una serie también australiana, es del 13%, el 93% es asintomático, o sea, se está expandiendo tranquilamente por el mundo sin mucho control. Y si ustedes se fijan, casi el 80% tienen mutaciones de resistencia a macrólido. Cuando se hace la comparación de acitromicina con doxiciclina, en micoplasma la doxiciclina es superior. Por lo tanto, cuando tratamos clamidia, puede ser que el micoplasma genital lo estemos dejando subtratado y es una de las causas de síntomas persistentes. Si nos vamos a las infecciones por Clamidia trachomatis, tal como decía la doctora Uneus, lejos, la más frecuente y es la que está aumentando más. En la población menor de 24 años se está haciendo muy prevalente y como además muchos casos son asintomáticos, pasa sin diagnóstico si no hacemos screening. El screening en Estados Unidos está recomendado para todos los pacientes mayores de 28 años que tengan contacto de más de 2 parejas por año, en especial en hombres que tienen sexo con hombres y cuando tienen presencia de otras ETS. Y cuando hablamos de hacer screening, hablamos de esto, del hisopado anal. Hay varios trabajos ya que han mostrado cómo la autotoma tiene exactamente la misma sensibilidad que la toma de laboratorio, por lo tanto es un test en el que podemos confiar, está disponible, las personas pueden evitar un poco el pudor de ir a tomarse el examen, basta con lavarse las manos, ponerse en cualquiera de las dos posiciones recomendadas, insertar el hisopo, hacerlo girar un poco en la zona anal y meterlo en este tubito para llevarlo al laboratorio. Una cosa bastante simple, pero que sabemos que en nuestra realidad todavía no está disponible ni tampoco tenemos la cultura de este screening. Si seguimos conversando de clamidia, por ejemplo, vamos a ver un caso clínico, una lesión ulcerada de 3 semanas de dolor y descarga posterior. Le hacen una colonoscopía, se aparecen las úlceras anales, ¿no es cierto? Se toma una biopsia, hay infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario y se le indica acitromicina. ¿Qué pasa con su panel de uretritis del recto? Es detectada Clamidia trachomatis. Por lo tanto, nosotros deberíamos decir, está todo bien, pero que vemos, han pasado 6 días y la terapia no muestra cambio. ¿Por qué puede ser que un paciente que está con una proctitis, donde tenemos claramente identificada clamidia, no está respondiendo? Nosotros sabemos que el tratamiento de elección es la doxiciclina por 7 días o una dosis única de 1 gramo. Por lo tanto, nosotros deberíamos decir, este paciente está bien tratado. ¿Qué pasa? La eficacia de la citromicina y la doxiciclina, el tratamiento de la clamidia rectal, está marcando una diferencia. Se están viendo cómo los estudios con acitromicina tienen una efectividad
del 82% versus la doxiciclina, que sigue estando cercana al 100%. Por lo tanto, cuando vemos fracaso de tratamiento con acitromicina, una de las buenas posibilidades es que sea una cepa resistente a acitromicina. Esto se da en especial en pacientes que tienen muchas ETS y que les ha dado muchas oportunidades de usar, y por lo tanto la tendencia va hacia el tratamiento con doxiciclina. ¿Cuál es la otra posibilidad? Es que esto se trate de un linfogranuloma venéreo, y que a pesar de que nosotros identificamos que es clamidia, no somos capaces de identificar si pertenece a los serovar L1, L2, L3, que son los que provocan este cuadro. ¿Y por qué? Porque son serovar que logran una penetración a capas más profundas del tejido subcutáneo, y por lo tanto son úlceras de mayor agresividad, son lesiones que son más difíciles de erradicar, y además el paciente está asintomático. ¿Y por qué estaría fracasando la terapia en ese caso? Porque los linfogranulomas venéreos necesitan una terapia más prolongada con doxiciclina, que van a ser no 7, sino que 21 días. En clamidia, a veces se nos hace un poquito más fácil el diagnóstico, porque a veces hay grupos donde uno empieza a ver un brote. Y ahí, claro, el diagnóstico de pertenecer a este grupo ya lo hace mucho más fácil. Manejo de la pareja siempre. Evaluación y testeo. Ahora, cuando las parejas salen positivas, por supuesto las vamos a tratar, pero si las parejas son negativas y el contacto ha sido en menos de 60 días, se trata igual, porque se requiere hacer prevención poblacional, y en menos de 60 días hace muy probable que la persona sí tenga un riesgo alto. Ojalá este sea nuestro futuro. Está en desarrollo la vacuna de clamidia, y podría ser lo que nos empiece a ayudar, tal como fue la historia con virus papiloma. Sífilis es otro de nuestros problemas, también en aumento. Siempre en hombres que tienen sexo con hombres van a ser las mayores tasas. El total de los sífilis, tanto primaria como secundaria, sigue aumentando, y tenemos que en Chile la realidad es exactamente igual. Si nos fijamos, la sífilis primaria, en lo que estamos conversando hoy día, en la zona rectoanal, la úlcera es una úlcera que no duele, que tiene un borde pequeño, levantado, y que perfectamente, si no se ve, puede pasar inadvertida. Por lo tanto, la sífilis en la zona anal es muy difícil de llegar al diagnóstico, porque el paciente no va a consultar. Cuando uno ve esta lesión anal, por supuesto que tiene que pensarlo, y el tips de los 3, yo siento que sirve mucho. Habitualmente posexposición aparece desde 3 días, en promedio 3 semanas, y dura hasta 3 meses. Como es una úlcera que cicatriza espontáneamente, aquí el diagnóstico de chancro se puede pasar perfectamente. La mejor forma de hacer diagnóstico si encontramos esta lesión es hacer PCR, que tiene 95% de sensibilidad, desgraciadamente solo disponible en la Católica, así que no es tan fácil que lo tengamos. La microscopía de campo oscuro se está haciendo cada vez menos, es más compleja, requiere más preparación de alguien del laboratorio, y ya no se hace mucho. Por lo tanto, la clínica es lejos nuestro primer diagnóstico. ¿Tiene sentido o no tiene sentido pedir exámenes serológicos cuando yo estoy viendo una úlcera anal que me sugiere LUES? La verdad es que la serología va a ser positiva 2 a 8 semanas después. Por lo tanto, no esperen tener un RPR o un BDRL positivo para hacer el diagnóstico. Lo importante es la sospecha clínica, y eso hace la decisión de tratamiento. El seguimiento sí se puede hacer con serología. Y en la serología tenemos
Lo más habitual, que es lo que vemos generalmente y lo que en general todos hacemos, es hacer un test no treponémico. En clínica alemana tenemos la suerte que viene con el test treponémico incluido, por lo tanto nosotros inmediatamente sabemos si este RPR corresponde a un falso positivo o tiene un test treponémico positivo también, porque un no treponémico positivo y un treponémico positivo lo confirma. Un treponémico negativo con un treponémico positivo hace que lo más probable es que sea una serología residual y que no sea un cuadro actual, pero que sí correspondió a una sífilis. Y un test no treponémico positivo con un treponémico positivo, lo más probable es que salga un falso positivo. Y no los quiero enredar mucho en esto, pero de hecho en algunos países se está haciendo exactamente el algoritmo inverso. Parten con un treponémico, entonces dicen yo con eso me voy a enterar de la LUES actual o la LUES antigua, y después a todos los que salen positivos les hacen un no treponémico. Y si el no treponémico sale positivo, uno dice, ok, este treponémico era verdad, es sífilis y estoy hablando de enfermedad actual. Pero eso, como les digo, sé que siempre confunde un poco, pero es la forma de llegar al diagnóstico. Pero más me importa que se queden con la imagen de que la aparición de una úlcera sospechosa tiene que hacer el diagnóstico y no esperar un RPR positivo. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de elección en todas las etapas es la penicilina. En sífilis precoz va a ser una dosis de penicilina benzatina de 2,4 millones por una vez. Y cuando es una latente tardía, vamos a usar 3 dosis. Las alternativas son doxiciclina, ceftriaxona o acitromicina. Y creo que esta es una cosa que a todos nos ha tocado ver, pero no es chileno, es en el mundo. Esta dificultad de disponibilidad de penicilina benzatina. Ustedes ven que todos nos estamos pasando el dato de en qué farmacia hay, porque se ha agotado y efectivamente es un problema mundial de escasez de penicilina benzatina que espero que se solucione, porque nosotros estamos con una sífilis, pero en un aumento sostenido clarísimo, y estamos con cada vez menos disponibilidad de penicilina para su tratamiento. Así que esto es algo muy importante. ¿Qué espera uno como respuesta serológica? Que las diluciones vayan bajando, pero lentamente en el tiempo. Muchas veces se comete el error de pedir un RPR o un BRDL al mes siguiente, y la verdad es que deberíamos esperar al menos 4 meses para pedir el primer test serológico de control, porque las diluciones van bajando muy lentamente. Ahora, cuando uno han pasado 10 a 12 meses y hay nada de baja de las diluciones, recién ahí se justifica volver a tratar. Y esto no quise dejar de tocar 2 minutos solamente, y es porque en VIH necesitamos hacer prevención, y hacer prevención de VIH es hacer prevención de todas las otras ETS con proctitis. Si nosotros vemos las formas de adquisición, el anal receptivo lejos es la forma de adquisición más eficiente, podríamos decir, de virus VIH. Y si ustedes se fijan, las drogas antirretrovirales tienen una concentración muy buena en el tejido colorectal. Por lo tanto, es muy eficiente en tratamiento. La meta al año 2021 es extender cada vez más el PrEP. En Chile, desgraciadamente, hay un programa piloto, solo 8 centros del sistema de salud pública lo están iniciando, y en el sistema privado nosotros lo podemos usar, depende de la disponibilidad de plata de las personas, pero cada vez están apareciendo más copias del medicamento original, que es el Truvada. Y ayer, por ejemplo, conversaba con un visitador médico, y una de las alternativas que han aparecido son solo 25.000 pesos mensuales, que ya sé que en muchas oportunidades no es solo 25.000 pesos, pero que sí es muy distinto a los 80.000 pesos iniciales. Les agradezco a todos su atención y espero que el tema haya quedado
claro.